disponer de normas en materia de lucha contra la criminalidad. Yo quiero entender un poco el norte hacia el cual apuntó la presidenta en este mensaje a la nación, y por ello conversamos con Sandro Espinosa, experto en seguridad ciudadana. Señor Espinosa, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Pedro Paredes. Gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes y audioescuchas. Seguridad ciudadana, la problemática ha sido bien descrita por la presidenta, especificó la situación, los delitos, los índices, las modalidades, pero las soluciones, ¿a usted le han quedado claras? Yo creo que a muchos no. Tiene una idea, por lo que veo, y es más, como lo acabas de comentar, anunció algo que ya el Congreso ha aprobado, ¿no? Vamos a decirlo, una medida para los extranjeros o inmigrantes en nuestro país que cometen ciertos delitos, ¿no? Para poder ser expulsados, ¿no? Como que deben habérselo preparado antes con mucha anticipación, ¿no? Este discurso y, bueno, ya que el Congreso se le había adelantado con una de las medidas que ella ha tomado, ¿no? Pero lo que sí puedo percibir es de que hay una mirada, ¿no?, a la problemática, pero lo que no está claro y no tiene muy aterrizado es, vamos a decirlo, la propuesta de solución o el plan de solución a disminuir el incremento de la criminalidad en el país. En el tema de la expulsión, como punta de lanza de esta estrategia de criminales extranjeros en el Perú, ¿es una solución eficiente, como la plantea la presidenta, que incorpore incluso modificación al Código Procesal Penal? No, definitivamente que no, ni como lo plantea la presidenta, ni como lo está planteando el Congreso, ¿no? La solución a ese problema tiene que venir engranado de otras acciones, ¿no? Vamos a decirlo por ejemplo, ¿no? El cierre de fronteras, ¿no? Activar a nuestras Fuerzas Armadas, que hoy día pues prácticamente es un ejército durmiente, ¿no? No tiene ninguna operatividad, vamos a decirlo, efectiva, proactiva e inmediata, ¿no? Apoya algunas veces en algunos eventos en el país, como son los conflictos sociales, como hemos visto estos meses pasados, pero yo creería que debería haber una normativa o vamos a decirlo, alguna disposición del gobierno central para que de la mano con esta ley que se está modificando para la expulsión de extranjeros en nuestro país que cometen delitos indocumentados o que no se registren o que no se empadronen o que no tengan una forma de identificarlos, debe ir también de la mano el cierre de fronteras, ¿no? Y de la mano con el cierre de fronteras deben de acompañarse leyes más drásticas, ¿no? Vamos a decirlo, leyes con penas privativas de libertad con muchos más años y que incluso los extranjeros no puedan gozar del beneficio de la sentencia sin pena privativa de libertad, ¿no? Por ese lado podría venir la solución al problema, ¿no? Por una serie de medidas en conjunto, no solamente buscar la solución del problema con una ley y nada más. Bueno, y no encuentro tampoco, por ejemplo, dentro del mensaje alguna política preventiva en el tema de criminalidad. Solamente te habla de la persecución de aquellos que terminan delinquiendo, con modificaciones del Código Penal, con otras situaciones que terminen en la expulsión del extranjero. Es como si dijera, muerto el perro, muerta la rabia. Expulsado el extranjero criminal, se acabó de la criminalidad en el país. Pero la parte preventiva en tema migratorio no dijo nada. Claro, lo peor es de que no, vamos a suponer que solo aprueben esa ley, o que se ve esa ley, que se ejecute esa ley. Cuando el extranjero lo que van a hacer es pagarle su pasaje gratis, porque lo van a tener que llevar, o sea, ya sea en avión o por tierra, por algún medio de transporte, y simplemente va a volver a ingresar. O sea, es como que, no sé, pues él se va a ir un rato de vacaciones y nuevamente va a volver a ingresar. Por eso le decía que esto tiene que venir acompañado de un cierre de fronteras, de unas sanciones más, penas privativas de libertad, vamos a decirlo, más drásticas, de la mano con la construcción de penales que lo ha anunciado, pero que en esos penales, pues, estos delincuentes, tanto nacionales como extranjeros, prácticamente son hoteles y son centros de adoctrinamiento para la criminalidad, ¿no? El Estado debería tomar ciertas medidas que lo están haciendo en otros países como El Salvador, en donde los alimentos pues se les da en tanto y en cuanto ellos cumplan a cabalidad sus penas privativas de libertad y no sigan cometiendo delitos, ¿no? Bueno, hay tantas ONGs que apoyan, no sé, pues al comunismo, a los delincuentes que vamos a decirlo,
que asesinan, bueno, que ellos sean los que los alimenten, ¿no? Vamos a decirlo por esa manera, ¿no? Y efectivamente, a lo que tú comentas, no hay ninguna política preventiva, ¿no? Hay una parte del discurso que habla de que quiere engranar a la SBS con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, para, vamos a decirlo, mitigar los delitos de fraude, estafa, extorsivas, entendería yo por teléfono, por internet, ¿no? Pero por ahí no va la solución tampoco, ¿no? Porque eso sería post-evento, o sea, sería en la parte investigativa, ¿no? En la parte ya del juicio en sí, ¿no? Para poder cruzar información. Yo creería que debería de activar el equipo de Constelación 2, el que compró Yantumala, que no sirve porque simplemente no compraron el software de actualización, o sea, el hardware y el software con el que vino ese equipo de constelación, de interceptación, ¿no? Reporte de llamadas, geolocalización y muchas otras bondades más. Lo único que le falta es el software, nada más el software de actualización. Entonces, con esa tecnología que ha sido diseñada y ha sido desarrollada para lo que es seguridad pública y seguridad nacional, ¿no? Podríamos entrar a una fase ya, a un nivel de poder prevenir los delitos utilizando la tecnología, ¿no? Bueno, la presidenta también habló de la construcción de 2 penales por un monto de 300 millones de soles, pero también habló la creación, casi creo que lo tomó la creación como de una nueva división policial de orden, seguridad, donde van a ser incorporados jóvenes recién salidos de las escuelas de suboficiales para poder incrementar el número de policías en las calles en el marco de la lucha contra la criminalidad. ¿Qué le parece esa propuesta? Lo que yo entiendo es lo que ella quiere, por sugerencia de algún asesor, miembro de la policía, ¿no? Es que lo que quiere crear es una policía de orden público, ¿no? Una policía preventiva, ¿no? Pero más allá de crear esa policía, lo que se tiene que hacer es una reestructuración, vamos a decirlo, en la parte operativa administrativa de la policía. La policía, del 100% de efectivos policiales, prácticamente el 60%, si no es el 70%, cumple labores administrativas. Y administrativas sin tecnología, o sea, donde se vuelve súper ineficiente, ¿no? Y solamente un 30%, 40% realiza la labor operativa o preventiva, ¿no? El resto prácticamente sigue viviendo en los años 80, ¿no? No hay una tecnología como para poder gestionar más y poder maximizar la eficiencia de la policía. Entonces, por ahí a alguien se le ha ocurrido crear una policía de orden público para incrementar el personal policial, bajo ese enfoque de que para cada cierta cantidad de ciudadanos tiene que haber una cierta cantidad de policías. Pero ese enfoque es un enfoque con un análisis básico, ¿no? Porque no es tan cierto que a mayor cantidad de policías, vamos a decirlo, la eficacia, la operatividad se va a mejorar y la criminalidad va a disminuir. Lo que va a ser eficiente a la policía, lo que va a ser eficaz a la policía en forma operativa, va a ser la plataforma tecnológica que el Estado le pueda implementar o le pueda dar. Claro, la presidenta además en este mensaje a la Nación terminó anunciando la presentación de proyectos de ley que van en el sentido de lucha contra la criminalidad. Por ejemplo, uno de esos proyectos es lo que acabamos de conversar, de un proyecto de ley que incorpora la categoría de policía de orden y seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana. Además, habla de un proyecto de ley que modifica diversos artículos del Código Penal para fortalecer la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario, entre otras cosas. Pero no habló, por ejemplo, de algo que muchos consideran que es urgente, de devolverle el rol, la función de investigación a la policía, que le ha sido arrebatada en cuanto se entró en vigencia el actual Código Procesal Penal. Desde ese entonces, el rol, la obligación de investigación recae sobre la Fiscalía y el policía es apenas una ayuda, un soporte, mas no es el que lidera la investigación. Esta norma que muchos señalan que es urgente darla en el país, se considera que podría mejorar la capacidad de respuesta de nuestro sistema judicial frente a la criminalidad, si tenemos a la policía investigando y no una policía que se encuentra sujetada a la Fiscalía
dentro de la línea de la investigación de un hecho criminal. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Efectivamente, lamentablemente, con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, la policía ya no investiga, solo hace informes o cumple algunas diligencias que dispone la Fiscalía. Esto en la práctica no solo no ha sido eficiente o no ha dado resultados, por una sencilla razón. No se puede investigar un caso desde un escritorio, ¿no? Es imposible. Para investigar un caso se tiene que hacer trabajo de campo, se tiene que hacer una serie de pesquisas, como pueden ser, no sé, pues, constataciones, corroboraciones, levantamiento de información, trabajos de inteligencia, etcétera, etcétera. Y eso plasmarlos en informes, ¿no? Entonces, eso lo que ha hecho y ha agravado, vamos a decirlo, es la sobrecarga que ya de por sí tenía el sistema de justicia, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer más que cambiar la ley es quizás hacer alguna modificatoria para que el ministerio, el sistema de justicia entienda que si bien es cierto son tres instituciones, en realidad vienen a formarse dos grandes ejes, vamos a decirlo, del sistema de justicia, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público con la policía como uno solo. Y eso es lo que no han logrado entender el Ministerio Público ni la policía muchas veces, ¿no? Siempre están a veces en una disputa, no sé si de egos o de qué fuese, pero tienen que entender que ellos tienen un solo norte, ¿no? Un solo objetivo, ¿no? Que es el cumplimiento de la ley, la sanción del cumplimiento de la ley, ¿no? Y con la única finalidad de velar y mantener, vamos a decirlo, la convivencia pacífica y el cumplimiento de las leyes, ¿no? Pero esto que tú comentas lamentablemente ha agravado no solamente la sobrecarga, sino que ha generado que se incremente el escenario para la corrupción por parte de los delincuentes o las personas que cometen un delito, ¿no? Porque dicen, no, yo no tengo nada que ver con la policía, ya, yo voy y hablo con la fiscalía, y la fiscalía tiene una serie de casos, y eso genera una oportunidad y un escenario para que el sistema se corrompa más, ¿no? Entonces, por eso vemos, se ve en el resultado, ¿no? Delincuentes que cometieron un delito infragante y con arma de fuego, a los 15 días salieron, ¿no? Porque la fiscalía dice, hay un escenario que le ofrecen dinero y termina dándose el acto de corrupción, ¿no? contra el sistema de justicia, ¿no? Y se genera la impunidad. Y eso ha sido uno de los factores por el cual también se ha incrementado la delincuencia en los últimos meses y años. Y dándosele el beneficio de la duda a la presidenta Boluarte, en caso de que el Congreso de la República aprobase darle facultades legislativas, ¿cuáles son las normas que considera usted que tendría que ser abordadas o aprobadas por el gobierno para realmente frenar este flagelo de la criminalidad en el Perú? Yo creo que una medida importante va a ser el incremento de la pena y la pena efectiva, ¿no? O sea, los extranjeros no deberían de gozar de pena efectiva porque muchas veces no sabemos ni quiénes son, ¿no? O sea, vienen con nombres falsos, con identidades falsas. La pena efectiva tiene que ser una, ¿no? Y el incremento de la pena, más allá de la, vamos a decirlo, de la expulsión del, ¿no? También debería pedir facultades para legislar en cuanto a la movilización de las Fuerzas Armadas hacia las fronteras de nuestro país, ¿no? Eso va a ser muy importante, ¿no? Porque hoy en día, pues, el Perú es un territorio, pues, muy vulnerable, ¿no? Demasiado vulnerable. No tenemos una política de seguridad nacional, ¿no? La otra medida va a ser importante, es vamos a decirlo, ella hablaba de que quería darle presupuesto o quería darle la prerrogativa de manejar presupuestos a los gobiernos regionales y locales para dar capacitación y infraestructura a la policía. Yo creo que capacitación debería darle el gobierno central, ¿no? Con una agenda, con un plan estratégico. Infraestructura, sí, en verdad que sí, los gobiernos regionales y locales son los que realmente, vamos a decirlo, son los que consumen el servicio de la policía, ¿no? Y ellos sí podrían gestionar mucho mejor y vamos a decirlo, generar un gasto eficiente respecto a la infraestructura, ¿no? Es más, desde incluso la titulación de las comisarías, muchas comisarías a nivel nacional ni siquiera están tituladas, son de terceros,
¿no? Y número dos, construcción de una buena infraestructura en las comisarías. Los policías en las comisarías pues viven en condiciones infrahumanas y paupérrimas, ¿no? No tienen ni dormitorios, ni duchas, ni baños, o sea, es un desastre. Entonces, por ahí se debe implementar, ¿no? Unidades policiales que se caen a pedazos, no tienen ni luz siquiera, no Y que tienen agua afecta la muchas moral de la veces, propia ¿no? policía, que se encuentra trabajando bajo Afectan la esas moral, efectivamente. precarias Sí, afectan la condiciones. moral, Muchísimo, muchísimo. precarias condiciones. Ni qué decir del uniforme, ni qué decir de la logística, vamos a decirlo, de oficina, ¿no? Ni qué decir de eso, ¿no? Yo creo que por ese lado sí podría ir una buena decisión, ¿no? Pero capacitación yo creería que eso sí lo debería de manejar el gobierno central con Bien, el ministerio. bien, señor Espinosa. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches y felices fiestas. Muchísimas gracias. Gracias. Felices fiestas también a todos los peruanos. Ha sido Sandro Espinosa, experto en seguridad ciudadana, conversando con nosotros y